La anterior. Los diuréticos, a ver, eh, los diuréticos son ampliamente utilizados y desde hace muchísimos años en medicina cardiovascular y en medicina digamos, y por la, y en la ¿cómo es? Nefrología. Tengan en cuenta que hay grupos de pacientes que se pueden llegar a beneficiar más que otros. Tengan en cuenta que los ancianos, y sobre todo ancianos con enfermedad renal crónica, tienen más prevalencia de hipertensión volumen dependiente y menor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por ende los diuréticos ocuparían un lugar interesante, digamos, en el armamentario terapéutico. Cosas que habitualmente no solemos leer y que me gustaría transmitirles esto: el anciano es más volumen dependiente, entonces son pacientes que uno, obviamente el examen clínico es de suma importancia, pero tengamos en cuenta que este grupo de pacientes podría beneficiarse con los diuréticos. Hay un efecto llamado efecto de rebote de los diuréticos que tienen que ver con un efecto no deseado de mayor reabsorción de sodio a nivel proximal. Este efecto podría minimizarse o morigerarse si uno utilizara 2 dosis de un diurético por día o diuréticos de acción prolongada como la clortalidona. En este momento hay, ustedes saben seguramente, hay fórmulas combinadas de clortalidona con, por ejemplo, bloqueantes de la angiotensina 2 como el valsartán, que son una opción a tener en cuenta en el paciente para que, digamos, para que tengan adherencia a tomar una, que tengan más adherencia al tratamiento, gracias a que tienen la ventaja esta de poder tomar la medicación una vez al día. Los diuréticos tiacídicos, excepto la indapamida, los diuréticos tiacídicos y a dosis un poco más alta que la que habitualmente los utilizamos, tienen efecto vasodilatador leve y por ende es un efecto antihipertensivo deseado. Tengan en cuenta, digamos, todos sabemos que no deben utilizarse los diuréticos tiacídicos cuando el clearance cae por debajo de 30 mililitros, y la opción que siempre tenemos a mano son los diuréticos de ASA. Hoy ya hay estudios que hablan de las bondades de los tiacídicos en pacientes con filtrado bajo. Digamos, se menciona este efecto, todavía no está, digamos, unánimemente aprobado su utilización, pero tengan en cuenta que, que quizá en un futuro no muy lejano vamos a poder utilizar los tiacídicos en pacientes con filtrado bajo. La próxima. ¿Qué nos pasa? Bueno, ¿qué pasa con los pacientes que no andan con estos dos grupos de drogas? Los bloqueantes de los canales de calcio son una opción a tener en cuenta como tercera droga o drogas de tercera línea. Hay de dos tipos, la amlodipina los dihidropiridínicos como la amlodipina y los no dihidropiridínicos como el diltiazem. La gráfica está mal, el diltiazem va del otro lado. Tengan en cuenta que hay pequeñas diferencias entre estas drogas. Digamos, todo el grupo en general son vasodilatadores sistémicos, pero los dihidropiridínicos, como la amlodipina, tienen un efecto vasodilatador de la arteriola aferente. Por ende, no serían una alternativa, no sé si viable, pero no sería una alternativa que uno elegiría si el paciente tiene proteinuria y sobre todo mayor de 1 gramo. En cambio, el diltiazem es un vasodilatador más de la arteriola eferente, tiene un efecto más parecido a lo que sucede con los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Otra cosa práctica y de la clínica de todos los días es que el efecto adverso más común, por ser vasodilatadores precapilares, es el edema. Y es un edema que sorpresivamente es resistente a diuréticos y suele mejorar cuando uno incorpora inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sé si, esto no está escrito lo que le voy a decir, pero no sé si a ustedes les pasará, pero generalmente cuando los bloqueantes cálcicos dan edemas, controlaron bien la presión. Entonces estamos en la disyuntiva si lo suspendemos o no. Si el paciente no tiene que pagar un pequeño tributo de tener un poco las piernas hinchadas, pero tener su presión controlada, no cabría dudas si tiene edemas muy marcados y que llegan hasta raíz de miembro, donde el paciente es incompatible con una vida normal. Entonces, uno debería ahí sí pensar en cambiarlo. Pero los bloqueantes cálcicos es una buena alternativa terapéutica en los pacientes con enfermedad renal crónica, y sobre todo si se los asocia a diuréticos y a bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho,
Esta última asociación, bloqueantes cálcicos, bloqueantes del sistema renina-angiotensina, han demostrado en varios estudios, que son mejor controlando la tensión arterial y disminuyendo la progresión de la enfermedad renal crónica. De hecho, la próxima, el estudio ACCOMPLISH, que ahí está. El estudio ACCOMPLISH debió terminarse prematuramente porque el benacepril unido a la amlodipina fue mucho mejor que el benacepril unido a la hidroclorotiazida en cuanto a eventos cardiovasculares. Esto de A más C más D no está en las guías, CADIGO, pero lo nombran algunas otras sociedades científicas y me parece interesante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con sus iniciales en inglés. Inhibidores ¿cómo es? De la enzima convertidora junto con bloqueantes cálcicos más diuréticos son una triple asociación que merece ser tenida en cuenta y sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Obviamente son pacientes que por esta condición de enfermedad renal crónica avanzada y por ser pacientes con hipertensión resistente tienen un seguimiento un poco más encima por parte del nefrólogo, entonces nos permite evaluar de cerca la posibilidad de efectos adversos. La próxima. ¿Qué sucede con el grupo de pacientes que permanecen hipertensos a pesar de esta triple asociación? Distintas sociedades científicas ya aprobaron como drogas de cuarta línea, digamos, a los bloqueantes del receptor de mineralocorticoides. El año pasado en diabetes hablamos algo de inhibidores no esteroides como la finerenona, que aún no están comercializados en el país, pero los que más conocemos nosotros, la espironolactona y mejor aún la eplerenona, que tiene menos efectos adversos, son drogas a tener en cuenta, sobre todo porque dijimos anteriormente, son pacientes que es más probable que tengan escape de aldosterona por las drogas que uno utilizó previamente, como inhibidores del sistema renina-angiotensina. La próxima. Tengan en cuenta que son pacientes que son un grupo de drogas que hay que tener determinado cuidado en pacientes con filtrado bajo, sobre todo por la hipercalemia. La mayoría de los estudios demuestran que hay más hipercalemia con estas drogas, pero no demuestran, o por lo menos muestran que no hay mayor necesidad de suspensión de drogas. Pero un paciente que viene con 6, 6,5 de potasio, bueno, uno se pone un poco nervioso con esos valores. Este grupo de drogas, tengan en cuenta lo que hablábamos antes, pacientes con obesidad y pacientes con apnea del sueño. Los pacientes con obesidad ya se ha demostrado que liberan aldosterona de los adipocitos, gracias a estímulos distintos a los habituales, a los ordinarios que uno conoce, a la angiotensina 2 y a la hipercalemia. Hay liberación independiente de aldosterona por parte de adipocitos. Y lo mismo sucede con los pacientes con apnea del sueño. Son pacientes que tienen niveles altos de aldosterona circulante. Yo no les dije algo, pero a ver, no, está bien, la próxima, y terminamos a hablar de la aldosterona. Estos son todos los efectos adversos de la aldosterona. Sus dos principales estímulos son la activación del sistema renina-angiotensina y la hipercalemia. Y abajo están todos los efectos adversos de la aldosterona. La aldosterona hace perder potasio, hace perder magnesio, retiene sodio, es proinflamatorio, disminuye la compliance vascular, causa disfunción endotelial. Todo esto lleva a progresión de la enfermedad renal, a progresión de la enfermedad miocárdica, por eso la usan mucho los cardiólogos, insuficiencia cardíaca y disfunción endotelial. Una cosa que se insiste mucho en los últimos tiempos es que en cuanto a confiabilidad, la determinación de la tensión arterial menos confiable de todas es la que uno mide en el consultorio. Esto está súper demostrado. Por hipertensión de bata blanca, llámenlo por el motivo que fuere. Es mucho más fidedigno la presión que el paciente reporta cuando se la controla en la casa, y además es una manera en donde uno secundariamente compromete al paciente en el cuidado de su tensión arterial. Y si bien se aumentan los costos y aumenta la complejidad del manejo, el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, no me voy a meter en este tema porque no lo manejo
y además hay una charla de monitoreo ambulatorio, pero el monitoreo ambulatorio, tengan en cuenta que los renales crónicos, y sobre todo si son obesos, son pacientes con una alta prevalencia de hipertensión arterial nocturna. Sepamos nada más que nuestra tensión arterial debe bajar entre un 10 y un 20% durante la noche. Si no bajan estos valores, o peor aún, si aumenta, si hay hipertensión nocturna, son pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y esto no hay otra manera de detectarlo que no sea a través del monitoreo ambulatorio. La próxima. Bueno, beta bloqueantes son hoy consideradas por la mayoría de las sociedades drogas de quinta línea de utilización en el paciente hipertenso con enfermedad renal crónica, pero bueno, probablemente si el paciente tiene alguna arritmia o si sufrió algún infarto agudo de miocardio o, bueno, o tenga indicación clara de beta bloqueante, lo vamos a usar mucho antes. No me voy a detener en la denervación renal porque eso se habló hace mucho y ahora se está volviendo a hablar. Hay centros especializados en esto y sobre todo son centros que tienen la capacidad de poder demostrar la hiperactividad del sistema nervioso simpático a nivel renal. Sepamos sí lo que sabemos, los vasos sanguíneos renales están fuertemente inervados por el sistema simpático. Hay un pequeño grupo de pacientes que no pueden controlar su tensión arterial con todas las medidas que hemos hablado anteriormente, y uno debería tener en cuenta esta posibilidad o por lo menos consultarla con centros más especializados. Y otra de las cosas de las que se está hablando últimamente es la famosa cronoterapia. La cronoterapia es en qué momento del día damos los antihipertensivos. Y no es un tema menor. Hay un estudio español que se llama Monitoreo Ambulatorio de la Presión y Enfermedad Cardiovascular, MAPEC se llama el estudio. Es un estudio español que demostró que al menos dar un antihipertensivo durante la noche, o mejor dicho, en el horario, seguidos estos pacientes por más de 5 a 6 años, mejoraban todos los eventos cardiovasculares y progresión de la enfermedad renal. No es un tema menor porque por lo que hablábamos antes, son pacientes con alta prevalencia de hipertensión nocturna, y al menos si una de las medicaciones que tiene que tomar dentro de su polifarmacia la damos a la noche, probablemente obtengamos mejores resultados. Pero bueno, una vez más, sería interesante, al menos de manera ideal, conocer que sería muy importante que todos los pacientes tengan un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, porque nos permitiría corresponder, digamos, bueno, saber qué hacer. Ustedes sepan que incluso en el monitoreo ambulatorio hasta se puede llegar a diagnosticar presión más baja que la habitual durante la noche que durante el día. Entonces, bueno, quizá ese grupo de pacientes no se beneficiaría de darle medicación nocturna. Y por último, la próxima, ya el año pasado en diabetes hablamos de los bloqueantes del cotransporte sodio-glucosa a nivel renal. Son drogas que se pensaron inicialmente como drogas solamente antidiabéticas o hipoglucemiantes, mejor dicho, y después se descubrió que tenía sus efectos muy beneficiosos en la sobrevida cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección normal o baja, y en pacientes con enfermedad renal crónica, sean diabéticos o no. Tiene un mecanismo de acción que favorece la natriuresis y provoca diuresis osmótica y lleva en última instancia la disminución de la presión intraglomerular, lo mismo que sucede con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y se ha visto que son drogas que tienen su efecto beneficioso en el control de la tensión arterial, sobre todo en pacientes hipertensos, volumen dependientes o con sobrecarga hidrosalina. Quizá en un futuro esté incorporado dentro del armamentario terapéutico como drogas hipotensoras o antihipertensivas. Una cosa a tener en cuenta es que, como en términos globales, ¿no? Independientemente de la droga antihipertensiva, todos los nuevos antihipertensivos actúan casi exclusivamente cuando hay aumento de la resistencia periférica y no actúan cuando hay resistencia periférica baja. Esto los hace precisamente antihipertensivos y no hipotensores. Y por ende, no es tan frecuente como antes de observar los efectos adversos
del antihipertensivo, digamos, o de la acción exagerada como droga antihipertensiva. Y me parece que no, a ver, la próxima. Eh, bueno, nada, estos dos estudios que los nombramos el año pasado, de los inhibidores del sistema de los bloqueantes del cotransporte sodio-glucosa. Este es un estudio que afortunadamente debió ser suspendido prematuramente por beneficio en un subgrupo bueno, mejor dicho, en un subestudio de este Credence, de este estudio llamado Credence, se vio o se confirmó la eficacia en este caso, la canaglifosina como antihipertensivo. Y la próxima tiene que ver con lo que yo les nombré el año pasado. Ya había un estudio corriendo sobre las bondades o no de los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa en pacientes tanto con nefropatía diabética como no diabética. Este estudio se publicó en enero de este año y ya confirmó, digamos, el efecto beneficioso de estas drogas en toda nefropatía, independientemente de que sean diabéticos o no. Me parece que no hay. A ver. Esta diapositiva se la robé al Congreso Argentino de Hipertensión Arterial del mes pasado, que nada, es simplemente para demostrar que hay múltiples drogas en estudio, nuevas, incluso hay vacunas que se están probando antihipertensión arterial, vacunas contra la angiotensina 2 y 3, y bueno, nada, sepamos que esto es un tema abierto, que no hay, que las guías, como le dijimos anteriormente, son guías que sirven nada más y nada menos que como guía. Luego hay que adaptar todo el armamentario terapéutico que tenemos al paciente individual. Sí, yo sigo priorizando el examen clínico y el control de cerca de estos pacientes bueno, para en cada caso individual elegir la mejor combinación terapéutica. Bueno, hasta acá llegamos.